les pido por favor, vamos a Mateo capítulo 9. Evangelio según Mateo capítulo 9. Y vamos a leer desde los versículos 35 al 38. Por favor, síganme con su vista en la lectura mientras yo leo en voz alta. El Espíritu Santo dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La sección que acabamos de leer, o estos versículos que acabamos de leer, es la finalización del bloque del capítulo 8 al capítulo 9 que hemos estado exponiendo en parte durante algunas semanas atrás. La compilación de todos esos sermones, los hermanos han hecho un trabajo para ponerlo en la página de la iglesia, si usted quiere recordarlos. Hemos visto entonces a través de estos bloques o estas secciones que se han tratado del libro de Mateo, que él se desgasta en presentar a Jesús como el Rey con una autoridad incuestionable. Hemos visto que a la vez que Mateo también pone esa autoridad incuestionable en Jesús, llama a las personas que están alrededor de él y a su audiencia original a un compromiso genuino con el Mesías. Recordemos que Mateo está tratando de responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Pero él no solamente lo deja a la interpretación libre de sus lectores originales, sino que él coloca cada vez en boca de sus lectores la respuesta correcta. Jesús es el Rey prometido en las Escrituras. Y es muy importante que cada persona que lee el Evangelio de Mateo y así se es expuesto a las personas de Jesucristo, sepa realmente cómo debe responder entonces a Él. La persona del Señor Jesús no da lugar a una neutralidad con respecto a Él. O se le rechaza abiertamente, o se le recibe como Mesías verdadero para una entrega absoluta y radical. ¿Me estoy explicando? No existe ningún tipo de compromiso medio o posición neutral como que me agrada, no me agrada, me parece tremendo líder o no. O es quien dice ser los evangelios Jesús o simplemente no lo es. Lo cierto es, como creemos nosotros los cristianos, que Jesús de Nazaret es el Rey prometido en las Escrituras y que entonces manda a todos a que se arrepientan y tengan un compromiso absoluto y radical con Él. Mateo nos ha mostrado aspectos maravillosos de la persona de Jesús. Nos dijo, por ejemplo, después de habernos enseñado la sección del Sermón del Monte, la autoridad de Jesús con la ley, con la palabra de Dios y cómo Él la interpretaba y cómo la gente quedaba admirada de oír sus sermones, nos explicó entonces también a través de los primeros 3 milagros que vimos en el capítulo 8, que Él es el siervo sufriente prometido en Isaías 53. Él lleva y ordena los hechos de Jesús y sus milagros, dándole a entender a su audiencia que conoce bien las Escrituras que Él es aquel siervo sufriente prometido en Isaías. También Mateo nos ha mostrado que Jesús es el Hijo del Hombre, que es una clara referencia a la visión que tiene Daniel el profeta cuando ve al Hijo del Hombre que desciende. En Daniel 7:14, Daniel puso esto: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mateo entonces nos ha mostrado la autoridad de Jesús y al mismo tiempo su compasión por la dolencia de los hombres. Vimos que tenía compasión con los leprosos, alguien
que definitivamente había sido apartado de la sociedad. Tuvo compasión del siervo de un centurión, tuvo compasión de la suegra de Pedro, tuvo compasión por todos los ciegos y sordos que se le acercaron, tuvo compasión por la hija del principal de la sinagoga que se había muerto y la resucitó. Pero todas esas cosas no solamente para mostrar su compasión, una cosa que Mateo resalta en los versículos que acabamos de leer, sino también para mostrar la autoridad del Señor Jesús, autoridad incluso para perdonar pecados, una autoridad que nadie en el mundo puede abrogarse, solamente Dios. Entonces vemos que los aspectos más resaltantes del ministerio del Señor Jesús eran su autoridad, pero al mismo tiempo su compasión. Alguien dijo, autoridad y compasión son las dos marcas más destacadas del ministerio público de Jesús. Son dos cualidades que tienen implicaciones inevitables para cada uno de nosotros. En nuestra condición de seres humanos caídos, todos necesitamos la compasión de Jesús, su sanidad y su salvación. Sin embargo, en última instancia, es un contrasentido acudir a Jesús para recibir los beneficios de su compasión, pero al mismo tiempo negarnos a someternos a su señorío. Sería acudir a un médico para la sanidad de los síntomas externos sin querer recibir la sanación para las causas profundas de dicha enfermedad. Sería salirnos momentáneamente del reino de Satanás para recibir el alivio de los efectos de su tiranía, solo para volvernos a la misma esclavitud que ha sido la fuente de todo nuestro mal. A la larga, no hay salvación posible sin que nos entreguemos sin reservas al señorío de Cristo. Esto fue también algo muy resaltante en las multitudes que se acercaban hacia el Señor Jesús. Ellas corrían desesperadas por los beneficios que obviamente se obtenían de Él, pero al mismo tiempo no tenían disposición de entregarse a todo el señorío de Él. Y eso, como fue en aquel momento, ha sido la historia del cristianismo y es una realidad hoy mismo. Las personas, inclusive conscientes o inconscientemente, van a las iglesias, dicen ser cristianos, porque ellos verdaderamente han descubierto que hay muchos beneficios de escuchar a Jesús, pero al mismo tiempo se niegan a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Pero al mismo tiempo que Mateo pone bien evidente la autoridad de Jesús, ahora él quiere destacar la compasión que estos lectores precisamente comprenderían rápidamente. La compasión de Jesús por las ovejas perdidas de la casa de Israel recordarían al pastor profetizado en las Escrituras. Y al mismo tiempo, esa compasión debe impregnar a sus discípulos para ellos tratar de involucrarse en la tarea de recoger la cosecha. Vamos a ver solamente 2 puntos de estos versículos que acabamos de leer. El primero, vamos a ver la compasión del Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor profetizado en las Escrituras. Y en segundo lugar, vamos a ver la compasión que deben tener sus discípulos, imitando, por supuesto, a su Señor. Veamos entonces el primer punto. Son 2 puntos. El primero, la compasión del Señor Jesús. Lo vamos a ver con la división natural que tiene el mismo texto. La primera división es el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo 35 nos pone bien claro cómo fue que se caracterizó el ministerio del Señor Jesús. ¿A qué era lo que se dedicaba? Mateo ya nos ha resaltado toda su autoridad. Ahora nos dice cómo utilizaba Jesús su autoridad. Y aquí nos enseña que esa autoridad
Él la usaba para el beneficio de su pueblo. Fue el mismo Señor Jesús en Mateo 20, 28 que dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescates por muchos. También él mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para esta ocasión donde él pronuncia estas palabras, es la noche anterior hacia su sacrificio, cuando lo van a atrapar, o los judíos, los romanos, lo van a encarcelar y lo van a crucificar en el siguiente día. En esa oración sacerdotal él dice: yo acabé toda tu obra, Señor. ¿En qué consistió? Sabemos que esa obra era también morir y resucitar, que ya lo iba a hacer en unas horas. Pero ¿en qué consistió entonces su obra llevada en la tierra? En lo que nos dijo Mateo en el versículo 35. Fue de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio del reino. Cuando Mateo entonces nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, nos dice cómo se desarrolló. Es decir, la obra que se le había encomendado era anunciar el reino de Dios que se había acercado, y él, el Señor Jesús, hermano, escuche bien, no permitió que nadie le distrajera de su encomienda prioritaria. En muchas ocasiones las personas querían retenerlo, por supuesto. Había llegado a tu aldea alguien que estaba solucionando los problemas inmediatos que tenía esa comunidad, no querían que se fuera rápido y buscaban y le rogaban que se quedara con ellos. Jesús no lo permitía. En Lucas 4, 42 al 43 dijo Lucas esto: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fueran de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Nosotros pensamos acerca del ministerio del Señor Jesús de manera muy romántica. Nosotros decimos, bueno, si Jesús vino a servir y no para ser servido, entonces a cada ruego de las personas, Él se quedaría y haría lo que la gente le pediría. Pero lo que nos dicen los evangelios es que es totalmente lo contrario. Él andaba de ciudad en ciudad, aldea tras aldea. Dice un historiador judío no cristiano, Josefo, que existían para ese entonces en Galilea aproximadamente 200 aldeas o más. Cada una quizás con más de 15,000 habitantes. Hay que calcular y ver que ese ministerio era bastante intenso. Tratar de visitar todas esas aldeas con todas las sinagogas y predicarle a todos esos habitantes. Por eso es que mucha gente, quédate con nosotros, Jesús, síguenos ayudando en este momento, pero Él no permitía que las personas lo distrajeran de su principal ministerio. ¿Y cuál es, según lo que estamos viendo? Predicar y anunciar el reino de Dios. Otra cosa también que debemos corregir la imagen es que Jesús no andaba de ciudad en ciudad, de plaza en plaza, con un megáfono predicando, todo despeinado, con la piel seguramente toda quemada por el sol, la arena de vivir en ese tiempo, deshidratado, con la boca toda seca, ¿verdad?, por la saliva, cuarteada los labios y gritándole a la gente: el reino se ha acercado, el reino se ha acercado. El Señor Jesús tenía el hábito de predicar mayoritariamente y primordialmente en las sinagogas y los días de reposo. Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba, ¿dónde, hermanos? En las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Y cuándo? En el día de reposo. ¿Entró en dónde? ¿Conforme a qué? Y se levantó a leer. Versículo 31 del mismo capítulo 4. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, ¿dónde? Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Les he dado apenas estos versículos y en algunos otros vamos a ver, y usted también va a ver en el Evangelio de Juan, y que cada vez se repite mucho, que era el hábito y la costumbre del Señor Jesús ir a lugares apropiados en el momento apropiado para precisamente predicar la palabra del Señor. No estoy diciendo que Él nunca predicó al aire libre o un día que no fuera día de reposo. El mayor ejemplo de eso es el Sermón del Monte. Precisamente lo hizo en un montículo y en otras ocasiones la gente, había tantas personas que no cabrían en una sinagoga y terminó estando en la orilla del mar para que las personas pudieran oírlo. Pero ese no fue su hábito, esa era la excepción de la regla. Los evangelios nos indican que el Señor hacía constantemente ir los días de reposo a las sinagogas, o el lugar donde constantemente estaba predicando, y si la gente quería escuchar la palabra de Jesús o la enseñanza de Jesús, tenía que ir a la sinagoga. También por comentarios judíos del primer y segundo siglo, se dice que una de las tradiciones que tenían los judíos era que el día oficial para congregarse eran los sábados, pero ellos también se congregaban el segundo y el quinto día de la semana, es decir, los lunes y también los miércoles. Es muy probable que si obviamente se estaba reuniendo el pueblo, o quizás en menor cantidad, esos días, que Jesús también fuera esos días para enseñarles lo que Él tenía que decir. Pero lo importante que quiero destacar de todo esto, hermanos, es que el ministerio del Señor Jesús era ordenado y específico, y obviamente procurando visitar más de 200 aldeas, con todas las sinagogas que en esta región pudiera haber. Imagínense entonces cómo se gastaba su tiempo. Era entonces su costumbre esperar el sábado y predicar en el momento adecuado. Algunos creen que porque la Biblia dice que hay que predicar a todo el mundo, hay que pararse en las plazas, empezar a gritar con un megáfono o predicar en cualquier momento, inclusive en los lugares más inapropiados. Y eso es algo que ni el Señor Jesús, que ni los apóstoles hicieron. Si usted lee el libro de Hechos, los apóstoles y también el apóstol Pablo iba a las sinagogas. Y allí entonces, donde obviamente esperarían que un maestro, un rabino, un predicador se iba a parar, ellos aprovechaban y anunciaban el reino de Dios. Algunos ven el texto de 1 Timoteo capítulo 4 que dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces se le anima a la gente. Eso significa que tú debes predicar en todo momento. Así estés en tu trabajo, así estés haciendo lo que estés haciendo, deberías predicar la palabra de Dios. Ahora, yo sí creo que uno debe predicar la palabra de Dios, pero ese texto no dice eso. Pablo le está enseñando al joven pastor, que está diciéndole cómo organizar y llevar los servicios en la iglesia de Éfeso, y cuando le dice que predique a tiempo y fuera de tiempo, le está diciendo: predica así a la congregación, le guste lo que oiga o no le gusta lo que oiga. Porque él le está diciendo en el contexto que son tiempos peligrosos, porque las personas dentro de la congregación no son verdaderamente cristianos. Entonces Timoteo, predica, les guste o no les guste lo que predique. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué se debe hacer entonces cuando estoy trabajando? Trabajar.
Pero ¿cómo doy testimonio en el trabajo? ¿Cómo doy testimonio de Jesús, hermanos, si estoy trabajando? Trabajando y no quejándose. Las personas tienen el hábito y la costumbre de quejarse de su trabajo. Las personas ven el trabajo como una maldición. Hermano, te están maltratando mucho. Te pagan lo que no es justo. Se están aprovechando mucho de ti. La Biblia te dice que también hay una manera de solucionarlo. ¿Sabes cómo? Renuncie y búsquese un trabajo donde sí le paguen lo que usted cree que le deben pagar. Pero tenemos que tener mucho cuidado sobre, mire, el señorío de Jesucristo inclusive en nuestro lugar de trabajo. ¿Saben qué? Aprovechando que la semana pasada hablamos sobre la transformación de la sociedad vista desde el punto de vista de la reforma, cómo los reformadores volvieron las escrituras, que se creó algo también sobre la teología del trabajo. La teología del trabajo cristiano, bíblico, que vio en Adán, antes de la caída, que Adán estaba trabajando, que Dios le dio responsabilidades para que buscara su sustento. Las personas hoy en día, por ejemplo, ven las vacaciones, ellos ven el trabajo un medio para obtener vacaciones. La teología del trabajo lo enseña al revés. Las vacaciones son un medio de descanso para trabajar mejor. De allí que, como les dije anteriormente, en países con menos recursos naturales se generaba más riqueza, porque los hombres, volviendo a las Escrituras, comenzaron a ver que el trabajo era un don de Dios para glorificarlo. Así que las personas no es que sirven a Dios solamente cuando están reunidas y sentadas aquí el domingo cantando y leyendo la Biblia, que obviamente el Señor nos manda que lo hagamos, pero también cuando vamos a nuestros lugares de trabajo y a ocupar nuestra vocación en la sociedad, debemos llevar esa área de la vida al señorío de Cristo también, y le estamos sirviendo. Ese fue gratis porque eso no es parte del sermón, pero no podía perder la oportunidad. Mateo entonces nos dice que el Señor Jesús predicaba el Evangelio. ¿Cuándo lo predicaba? Los días de reposo. ¿En dónde? En la sinagoga. Y por supuesto, en otras ocasiones específicas, excepcionales, lo hacía al aire libre. Mateo nos dice en ese versículo 35 que él enseñaba y predicaba. Son dos cosas diferentes. No necesariamente tenemos que pensar que Jesús hacía dos cosas diferentes, sino que cuando Jesús enseñaba, lo hacía predicando el Evangelio del Reino. ¿Cómo lo hacía? Él agarraba las Escrituras, y miren, hermanos, cómo se ha mantenido, cómo es la manera de predicar verdaderamente las Escrituras. Agarraba las Escrituras y entonces, a través de la interpretación correcta de ellas, él les agarraba y les apuntaba y señalaba cómo ellas hablaban de sí mismos. Hoy en día, un predicador que hace lo correcto, predica correctamente, agarra las Escrituras y explica cómo ellas apuntan a Jesús, porque obviamente no somos Jesús. Pero él, que sí es Jesús, entonces él tenía que decir, bueno, aquí esto se aplica en mí. Lucas capítulo 4 nuevamente. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, tenemos que entender que Lucas hace un súper resumen en este episodio. Usted no puede asumir que el Señor leyó el texto, se sentó literalmente y dijo, se cumplió esto en mí. Porque ¿quién se maravilla con un discurso de ese tipo? No dijo nada. Eso verdaderamente lo que hizo fue leer y decir después, eso se cumple en mí. Porque si era por leer, por las palabras de gracia que salían de su boca, esas palabras era una lectura que los ministros anteriores también hacían. Se levantaban y leían. No había algo, como decir, espectacular en ese momento. ¿Cuáles son las palabras maravillosas que salían de su boca? Bueno, que Jesús obligatoriamente, después de leer, comenzó a interpretarles el texto y luego Lucas introduce, Lucas resumió, omitió todo el sermón de Jesús y se fue a la conclusión y aplicación de Jesús. Cuando todo el mundo está maravillado y boca abierta, cómo les abrió las Escrituras, se las aplicó. Y así como nosotros aplicamos, ese es Jesús, bueno, él tenía que decir, ese soy yo. Y la gente se maravillaba. No podemos entonces creer que se maravillaban solamente por leer. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos viendo entonces en este versículo 35? Que cuando se predica las Escrituras correctamente y la conclusión de ese sermón no se conoce más de la persona y de la obra de Cristo, entonces no se predicó. Y es tan abrumador las cosas que se dicen de algunos supuestos lugares para hablar de todo, excepto de Cristo. Excepto de Cristo. Hace poco me tocó una conversación que al final no fue muy agradable con alguien que se titulaba pastor. Y cómo esta persona utilizó todo Génesis para enseñarme de que debía comprometer a Dios para hacerme prosperar en el negocio. Yo lo escuchaba y por dentro me retorcía. Yo creo que a alguien le compartí esa experiencia, pero a pesar de que intenté aclararle, esa persona obviamente no me dejó. Cuando se abren las Escrituras en el púlpito, debe ser para ver cómo ellas señalan a Jesucristo. No es para ver a Moisés, no es para ver a Abraham, no es para ver a ningún profeta, sino para que a través de eso se ve mejor a Jesucristo. ¿Cómo utilizó Jesús entonces su autoridad? Estamos concluyendo esa primera división del versículo 35. Yendo de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. ¿Y los milagros y sanidades? De hecho, Mateo gastó 2 capítulos diciéndonos de tremendos milagros y hasta resurrección de muertos. Las señales, mis hermanos, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta cada vez que leemos los evangelios, los milagros, quiero decir, eran señales que autenticaban que Jesús era la persona que él decía ser, ya que las Escrituras del Antiguo Testamento profetizaban que cuando apareciera el Hijo de Dios, el Mesías, lo acompañarían una serie de señales y portentos, se le llama también, que autenticaban las palabras de él. Cuando usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y él les habla acerca de las bodas de Caná, dice Juan, este principio de señales hizo Jesús para que sus discípulos creyeron en él. Cuando Juan termina su evangelio en el capítulo 20, dice, estas cosas, muchas cosas hizo Jesús, pero estas se escribieron para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna en él.
todas esas señales, milagros y todas las cosas que nos narran los evangelios que hizo la persona de Jesús, serían entonces simplemente para autenticar su mensaje, que Él era el Rey prometido, que había llegado, que se había acabado la espera y que ahora todos debían arrepentirse y creer en el Evangelio. Decir entonces que hoy se deben ocurrir otro grupo de señales para autenticar lo que algún de estos charlatanes está diciendo para autenticar su palabra, es decir y reconocer que esta es insuficiente. Una blasfemia que muchos caen en la actualidad. Segunda división del texto, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hemos visto entonces que el Señor Jesucristo, se ha estado desgastando por amor a su Padre y también se ha estado desgastando por amor a su prójimo. Ahora, Mateo nos coloca unas palabras interesantes de qué sintió, qué experimentó el Señor Jesús cuando vio a las multitudes. La palabra que utiliza, es decir, compasión, es un vocablo que es muy fuerte en griego. Significa retorcer los intestinos. Es decir, Mateo nos está señalando que a Jesús se le estremecieron sus entrañas. Se le estremecieron sus entrañas, ¿cuándo? Cuando vio multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Lo que sintió Jesús, dice Mateo, no fue algo superficial. Es una compasión desgarradora. Lo que está diciendo Mateo. Jesús tuvo una compasión desgarradora. ¿Qué fue lo que produjo en el Salvador esto? Mire que Él ha resucitado muertos, ha visto muchas enfermedades y las ha sanado, ha visto una serie de problemas y azotes y Él no dice Mateo nada con respecto a esto. Obviamente tenía compasión porque no se negaba a ayudarlos. Pero Él entonces destaca que había una emoción desgarradora en Jesús. ¿Cuándo? Cuando vio a multitudes como ovejas sin pastor. Desamparadas es un vocablo que también puede traducirse angustiadas, desamparadas, azotadas, hostigadas. No era que la población en ese momento careciera de líderes que le guiaran. Tenían muchos fariseos, saduceos, escribas y toda esa serie de personas que supuestamente estaban para guiarlos. Pero estas personas, en vez de pastorearlas con la palabra de Dios, se dedicaban a poner cargas sobre ellos que ni ellos mismos llevaban. Era un legalismo impuesto por estos líderes tan pesado que cuando el Señor vio a esas personas, sintió que ellos sufrían azote y hostigamiento. Cuando la palabra dice que estaban dispersas, puede traducirse como abandonadas, tiradas. Aquellos que se les había dado la responsabilidad de consolar al pueblo con el Evangelio, lo que hacían era enseñar una salvación por obras, una serie de requisitos para poder relacionarse con Dios. Y de esa manera quedaban las ovejas abandonadas y tiradas. ¿Por qué? Porque quienes estaban supuestos a enseñarles, a consolarles a través de las Escrituras, no lo hacían. Y eso desgarró las entrañas del Salvador. David Burke, un comentarista, dice lo siguiente: los falsos pastores de Israel colocaban pesadas cargas sobre el pueblo,
simultáneamente descuidaban sus responsabilidades pastorales. A la vez que el pueblo sufría negligencia y opresión, sus pastores los oprimían y eran negligentes hacia ellos. A pesar de todo eso, hermanos, de que estos hombres, en vez de enseñarle correctamente las Escrituras, no lo hacían, y como les dije ahorita, esto fue lo que desgarró el corazón del Señor. No eran pastoreadas con su palabra. Déjeme decir esto con cuidado. Espero expresarlo de manera adecuada. Que el Señor me ayude. Es cierto que vivimos una situación como venezolanos muy crítica. Son problemas estructurales innegables. También es correcto que como creyentes debemos estar inclinados, y si no lo siente así, ojo, con ayudar a otros cuando tenemos el poder para hacerlo. Eso es una evidencia que verdaderamente hay amor cristiano. Quiero decir también que he conocido personas no cristianas que son muy generosos y dadivosos. Sin embargo, si es verdad que hay muchas necesidades estructurales en nuestro país, con familiares, con amigos, con vecinos, la cosa de mayor trascendencia y a lo cual el cristiano debe sentirse inclinado para ayudar, debe darle dolor que esas mismas personas tienen un problema mayor. No son pastoreadas por el Señor. Eso fue lo que desgarró las entrañas del Salvador. Debe ser eso la prioridad para nosotros como cristianos. Y eso lo digo porque en algunos lugares se puede pretender que el papel de la iglesia principal es dar comida. Y por supuesto, si hay abundancia de comida y se puede suplir las necesidades de otros, o si se puede ayudar con medicina y se pueden suplir esas necesidades físicas, está muy bien que se haga. Pero se está viendo mucho que las iglesias o los cristianos están desviándose de su principal labor, es enseñar el evangelio del reino de Dios. El punto es que las personas rechazarán lo segundo, pero quieren lo primero. Y entonces allí usted debe tener sabiduría y discernimiento para cuándo en verdad se debe hacer. La prioridad y la necesidad del evangelio siempre la tendrán. Y debe ser en lo que se incline una iglesia con sus recursos y con toda su capacidad. Las otras cosas, en la medida de lo posible, se pueden suplir. Pero una de las cosas, como hablábamos al principio, es enseñarle a la gente a trabajar. En Venezuela se está dando un fenómeno muy crítico con algunas personas que pretenden que familiares o alguien los sostenga desde afuera sin trabajar. Y ojo, porque sabemos que por la situación de la inflación, por más que usted trabaje, haga esto, a veces no alcanza. Gloria a Dios que alguien tiene la bondad y lo ayuda a complementar. Usted no puede dejar de trabajar. El que no trabaje, que no coma. El Señor Jesús sí, en un momento les multiplicó panes y peces. Al otro día lo andaban buscando otra vez, claro. Y Él les dijo, no les voy a dar. Se lo dijo así. Si no me cree, lea Juan 6. Les predicó que Él era el pan de vida. Y usted ve cómo termina el capítulo 6. Empezó diciendo, multitudes le seguían, empezando el capítulo 6. El capítulo 6 termina, hasta sus discípulos se alejaron de Él.
En algunos lugares, y nuevamente, sopas para la comunidad, sopa, y después publican las fotos, mire cómo está la iglesia llena. No están llenas de verdad. Tengamos cuidado. Algunos también han asumido, bueno, de sus recursos ayudan. Eso es buenísimo. Yo no estoy diciendo que el Señor está bravo porque usted utiliza un dinero extra y ayuda generosamente a otros. Repito, eso se debe hacer. Y si tienes la oportunidad, hazlo. Pero no te olvides que la verdadera necesidad de la gente es el Evangelio del Señor. Él dijo, el Señor se desgarró sus entrañas porque no tenían instrucción bíblica. Y no por las otras dolencias que también tenían. Y por eso cuando predicaba en una aldea o una sinagoga y nuestro Señor sabía que ya había hecho el trabajo y la gente quería que se quedara más con ellos, no, yo me tengo que ir a sanar a otra gente, tampoco, a predicar el reino de Dios, porque para esto he venido. La iglesia del Señor no puede olvidar que esa es su prioridad. Y los recursos deben ser canalizados principalmente para toda actividad que promueva la predicación del Evangelio del reino de Dios. A muchos no les gusta. A muchos que inclusive están dentro de la iglesia no les parece. Hace poco vi con mucha tristeza en el Facebook de un pastor diciendo, llamando a este activismo, fe en acción, lo único que le agrada a Dios. Y yo sé, yo lo conozco personalmente y digo, Señor, bueno, habla en su ignorancia. Lo único que le agrada a Dios, hermano, es el Señor Jesucristo, ¿ya? Y la predicación de Él. Pero a la gente le gusta el activismo. Tomamos. Que Mateo resalte que a Jesús le desgarró, le tuvo compasión a multitudes que estaban sin pastor, es precisamente para hacerle ver a su audiencia original que Jesús tenía una compasión no demostrada por nadie más anterior a Él, y que al mismo tiempo esa compasión que Él tenía, nuevamente lo apuntaba a Él como el pastor que vendría a apacentar su rebaño. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y también Ezequiel capítulo 34. En Isaías capítulo 40, versículos 9 y 11 dice lo siguiente: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15. Del mismo 34, 15.
yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver a la redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Así que aquí vemos dos sendos textos en el Antiguo Testamento que hablaban precisamente de esa labor pastoral del Señor. Y cuando Mateo dice que él era un pastor que tuvo compasión por sus ovejas, él está señalando, he aquí el Dios que está entre nosotros y que está procurando apacentarnos y pastorearnos, a la débil fortalecerla y a la perniquebrada curarla. Por eso es que él mismo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. En los tiempos del Señor Jesús, esos líderes se dedicaban a enseñar mandamientos de hombres. Igual que en tiempos antes de Jesús, se dedicaron a predicar sus propias visiones. No corrigieron la maldad del pueblo. No predicaban del pecado del pueblo para que se arrepintieran y volvieran a Dios. En cambio, le predicaban puras mentiras. Le decían cosas, no sé si la habrá escuchado, este es el año de la abundancia. Le decían cosas, este es el año de ir a una nueva dimensión. Este año tu empresa va a prosperar. Como me decía este hombre, tú debes comprometer a Dios. Pero este tipo de falso predicador no le predica el arrepentimiento al pueblo de Dios, y mucho menos que también del pecado y del Dios que es amplio en perdonar. Les hablaron de una gracia barata. Gracia sin arrepentimiento, que no es gracia sino licencia para el pecado. Vean lo que, por ejemplo, como lo describe Jeremías en el capítulo 23. Jeremías capítulo 23. En este capítulo Jeremías hace una radiografía del mal estado de estos líderes que estaban supuestos a pastorear, y al mismo tiempo es una radiografía de nuestros tiempos, de hoy. Jeremías 23, 1 y 2 dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! ¿Se recuerda Mateo 9:36? Jesús tuvo compasión porque estaban dispersas. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Versículos 16 y 18. ¿Cómo es que ellos las dispersaban? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: tranquilo, no vendrá más sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículos 21 al 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír ¿qué? Mis palabras, las escrituras, a mi pueblo, y lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículos 25 al 32. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Está entendiendo
¿Tienes sueño? Cuéntalo, pero a otros le va la palabra y esos van a hablar mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su lisonja. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. No hacen ningún provecho. ¿Qué es lo que le dice? A los que andan tras la obstinación y a los que andan con maldad, no le dice, a Dios no le agrada tu estilo de vida. No le agrada toda tu vida. Pero hay cuanto falso predicador, absurdo, de diciendo cualquier tipo de tontería. Nosotros vemos cómo Jeremías denuncia enérgicamente todo eso. Hay personas que son capaces de decir que vienen de parte de Dios para decirle a alguien, tranquilo, Dios te respalda en tu sueño. ¿Quieres tener un cuerpo esbelto? Él te va a ayudar en la dieta. Ese tiempo donde comenzabas el gimnasio y no lo terminabas, tranquilo, Dios te va a dar la fortaleza para que tú alcances tu sueño. ¿Qué estupidez es esa? Que Dios está haciendo, va a descargar su gracia para que tú tengas el cuerpo que tú quieres. Son falsos y no es el evangelio. Sucedió en los tiempos de Jeremías, sucedió en los tiempos del Señor Jesús y también sucede en nuestros tiempos. Es un panorama horrible y desesperanzador. Ante tal situación, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Manda a sus discípulos, eleven un ruego a Dios. Tercera división, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay un cambio de metáfora. Ha estado hablando de pastores y ovejas, ahora habla acerca de la cosecha y las mies. ¿Qué son las mies? ¿Qué es esa palabra mies? Es el cereal que ya está maduro y que está listo para ser cosechado. El Señor dice acá que el cereal para recoger es mucho, pero que hay pocos obreros para el trabajo. Presta atención, hermano, por favor, aquí. Esto es lo que piensa la mayoría de la gente que lee estos versículos. El cereal está listo. No se puede tardar. De lo contrario, se va a perder. Hay que actuar rápido. Conclusión, hay que mandar a muchos obreros a recoger la mies. Así piensan muchos. Es un error. Es cierto que la tarea es urgente, pero no se puede mandar a cuanto obrero se pueda. Porque eso no es lo que dice el Señor a sus discípulos que ellos deben hacer. ¿Qué dice el Señor, hermanos, de lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que dice el Señor que deben hacer los discípulos ante la necesidad de obreros? Manden obreros. Ellos dicen, rueguen, rueguen. Solo orar. Solo orar. Ay, Jesús, solo orar. Porque la gloria debe ser de Dios y no de los hombres. Tú dirás, Jesús, pero no hay tiempo que perder. Hay que mandar a todos los obreros que se pueda. Es cierto, no hay tiempo que perder, pero no hay que mandar a cuanto obrero se pueda.
De hecho, hermanos, el capítulo 10 es otro discurso largo del Señor Jesús, donde nos hablará de las instrucciones y de los planes para sus obreros. Pero antes de eso, si el Señor así nos lo permite, vamos a ver el capítulo 10 de Mateo en siguientes predicaciones. Pero antes de eso está el ruego. Nosotros hacemos los planes y luego le pedimos al Señor que bendiga nuestros planes. Nosotros manifestamos nuestra ambición, tengo un llamado. Y después queremos decir que Dios tiene que bendecir ese llamado. El mandato en estas palabras del Señor Jesús no es que mandemos obreros a las mies. El mandato es a que rueguen. Interesante es el énfasis del versículo 38. Rueguen. ¿Rueguen qué? Al Señor de las mies. Es decir, esa mies tiene un Señor que envíe obreros a su mies. La mies tiene un dueño y un Señor. Él y no nosotros. Él tiene un plan y tiene su manera de hacerlo. No somos nosotros ni la iglesia con sus estrategias carnales. La iglesia contemporánea es experta para salir a cosechar según sus propias estrategias. Es por eso que vemos todo tipo de invento, artilugio para que la gente venga a Cristo. Y supuestamente la gente en masa viene a Cristo. Son obreros fraudulentos y no cosechan nada que es de Cristo. Una de esas teorías, por ejemplo, que se ha estado calando en los últimos 20, 30 años, es una teoría llamada iglecrecimiento. ¿La ha escuchado o la ha leído? Iglecrecimiento, de iglesia y crecimiento. Es toda una especie de analistas y expertos en crecimiento de iglesia que le colocan a las iglesias cómo es que deben hacer para hacer crecer sus iglesias. Uno de los métodos más populares de esta teoría de crecimiento es el método celular. ¿Qué es una célula? ¿Cómo funciona? Bueno, se hacen eventos masivos, eventos que le agradan a las personas, se pueden involucrar teatros, conciertos, ¿verdad? Así la gente no tiene... ¿Viste que no somos tan aburridos? ¿Viste que a nosotros nos gusta la música buena? Los stand-up, los cómicos, por ahí andaba uno famoso, ¿verdad? Y después era un... Ojo, no te contra si ese es su oficio, el de payasito o cómico, está bien, si así se gana el dinero, no está robando a nadie. Lo que duele es que dice que es pastor y que ese es el ministerio que Dios le envió. Un payaso. Después de esos eventos masivos, ¿verdad? Donde se hace toda una serie de eventos que llama la atención, se escoge entonces a ciertas personas que lideren, porque necesitamos 1 millón de líderes para el próximo año. Y tú eres un líder, tú eres un líder, todos somos un líder. Entonces a estas personas se les manda a las casas para que enseñen la palabra de Dios. ¿Hay algo malo de eso? No lo hay. Ojalá enseñaran la palabra de Dios. Pero de estas personas que vienen a estos grupos y se empiezan a reunir en esas casas más pequeñas, se les anima y se desafía para que busquen a otros también. De esta manera, así tipo liderazgo piramidal, tú ya no eres un seguidor, tú eres un líder. Entonces tú tienes un comportamiento, tú eres muy jocoso, tú eres un líder para los jóvenes. Y tú eres líder de matrimonios. Pero ahora tú eres líder de matrimonios con hijos pequeños. Pero tú eres matrimonio con hijos grandes. Tú eres matrimonio sin hijos. Y el otro de matrimonios. Entonces, toda una serie de categorización. Ahora todos son expertos en todas las cosas. A estas personas se les da un periodo de entrenamiento. En el mejor de los casos, dura 6 meses. Pero sabemos que hasta menos.
Este periodo de entrenamiento se le llama escuela de liderazgo. Y de ahí entonces se espera, y obviamente las iglesias se llenan. Hermanos, que se espere que una persona en 6 meses ya está preparado para guiar e instruir a otros en la palabra de Dios, es demostrar el más alto desprecio por la palabra de Dios. Usted dirá, pero no lo critique. Es una noble tarea, es una noble tarea. Están trabajando para Dios. No se puede decir que se está trabajando para Dios cuando se rehúsa a aplicar lo que dice la palabra de Dios. No un neófito. Hay evaluaciones que la Biblia enseña de quién Dios le ha encargado precisamente el pastoreo de las almas. Ya inclusive me dijeron que existe la iglesia de la nube. Que definitivamente están en las nubes. A esa teoría, como le dije, se le llama iglecrecimiento. Debería llamársele irresponsabilidad. Y solamente hay que tener sentido común. Sentido común. Permítame, no es la costumbre, permítanme hacerles algo de experiencia propia. Había un problema con unos enchufes en la casa. Y yo dije, qué difícil debe ser eso. Yo he visto que destapan con un destornillador y dicen, ya lo arreglé. Además, si mi esposa me ve haciéndolo, la voy a enamorar más. ¿Y qué hice yo, hermano? Agarré el destornillador, destapé la cosa, el resultado, tumbé la mitad de la fase de la casa. Con la bendición de que hoy estoy para contar. Moraleja, busca un electricista. Cuando queremos que alguien nos arregle algo, buscamos, ¿usted sabe de lo que está haciendo? Si tengo un problema de salud, créame, quiero ir a un buen médico. A veces cuando uno ve a algunos recién graduados, siente como cierta duda. Ay, este estará experimentando conmigo. Y eso que hay un colegio que respalda que es una persona con la pericia para el área. Pero si queremos armar iglesia, cualquiera, no importa. Son ovejas desamparadas que no tienen pastor. Aunque la tarea es urgente y requiere sobre todo compasión, no somos nosotros los que definimos los planes ni quiénes serán enviados. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos. El acto de imponer las manos era un acto público para mostrar, era un signo que la autoridad que se le había dado, en este caso se la estaba dando a Timoteo, para que él ordenara la iglesia como Dios quería. Lo importante de esa obra era que Timoteo sería responsable por el daño causado cuando él ordenaría a alguien de manera inadecuada. Uno de los teólogos conocidos y vivos, Donald Carson, habló de la siguiente manera: los obreros que nosotros enviamos, que no disfrutan del llamado, del mandato divino, no serán más que meros funcionarios. Al final producirán un daño considerable al confundir a otros.
¿No es terrible que personas no llamadas se enrolen en el ministerio? David Burr dijo también lo siguiente: cuando nos apresuramos nosotros a recoger la cosecha, enviamos a los campos a los que más se apresuran a apuntarse a la obra. Pero la gran mayoría son meros activistas que intentan llevar la obra de Dios con métodos carnales. Algunas personas que se apresuran a la tarea de la evangelización solo logran hacer daño a la obra. Su conocimiento del mensaje es deficiente. Su compasión es pobre porque no saben la realidad de las personas, porque no saben el mensaje. Su motivación es interesada y lo que predican con la boca lo niegan con su manera de vivir. Los tales harían mejor en no hacer nada. Solo el poder de Dios es capaz de alcanzar las necesidades reales de la gente y proporcionarles la salvación. Y solo las personas llamadas, capacitadas y enroladas por Dios son aptas para la cosecha. ¿Cuál es entonces el mandato para la iglesia? Suplicar y rogar a Dios que prepare y llame obreros para su obra. Hay necesidad, sí, de siervos de Dios, no de meros funcionarios. De esos hay muchos. Las Escrituras tienen un estándar y no admiten menos de eso. Hombres doctos en las Escrituras, capaces de transmitirlas en el poder del Espíritu Santo, con el carácter que respalda lo que dicen con sus labios. Nuestro deber como iglesia entonces es estar atentos, porque es la iglesia la que reconoce, no los llama, reconoce la obra de Dios que les ha dado a ciertos hombres a la cual les ha encomendado. Como iglesia debemos estar atentos en quién se cumplen los requisitos para el pastorado según la palabra de Dios. Debemos reconocerlos y apoyarlos en todo lo necesario, porque son dones hombres, dice la Biblia, para que ellos se dediquen al pastoreo verdadero del rebaño de Dios, guíen en la palabra, instruyan en disciplina, velando para que personas malintencionadas, queriendo introducir doctrinas erradas y quieran dispersar a las ovejas del Señor. Pregunta: ¿ruega usted por esto, hermano? ¿No lo hace? ¿Por qué no lo hace? No estamos viendo que precisamente fue eso lo que conmovió las entrañas del Salvador. Pregunta: ¿tiene usted esa misma compasión? Algunas razones por las cuales no se ora por esto. Una, porque no se tiene compasión por los que se pierden. Y eso deja mucho en evidencia lo distanciado de nuestro cristianismo, lo pobre. Dos, estamos acostumbrados a la bendición de pertenecer al pueblo de Dios y hemos perdido la capacidad de asombro de lo que Dios teniendo compasión por nosotros. Y como ya no tenemos ese asombro por la misericordia de Dios por nosotros, obviamente no tenemos compasión por los que se pierden. Otra razón, no reconocemos el papel de la oración como un medio dado por Dios para que se lleven a cabo sus propósitos. Y aquí los reformados son los peores. Son los peores, porque malentendiendo la soberanía de Dios, entonces dicen: ¿para qué voy a orar? Se va a hacer lo que Dios diga sí o sí. Pero estas personas no es mentira que son reformadores, y mucho menos que conocen la Biblia, porque si conocieras la Biblia entendieras que Dios obra su soberanía a través de la oración de su pueblo. Rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cuál es la solución a este grave pecado?
de la iglesia. La solución entonces es la meditación en la misericordia de Dios que tuvo para nosotros y todo lo que hizo y logró el Salvador para que nosotros llegásemos a ser ovejas de su prado. Meditar en verdad lo descarriado y dispersado que andábamos y que Él tuvo compasión por nosotros para hacernos entonces ovejas de su prado. Cuando tú medites y veas el alcance y la profundidad de lo que Dios hizo por ti, entonces la Biblia dice, tendrás compasión por otros. Les dije que eran 2 puntos. Acabamos de finalizar el primero. El segundo punto era la compasión que deben tener sus discípulos. El tiempo se ha ido, pero solamente vamos a leer 2 textos que dicen lo que debemos comprender. Primera de Pedro, capítulo 2. Que tanta compasión debe tener la iglesia por los perdidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál era nuestra definición sin Cristo, hermano? Tú no eras ni siquiera pueblo, tú no tenías misericordia, pero que en Cristo se te ha hecho pueblo de Dios, que en Cristo has alcanzado la misericordia de Dios. Reconocer eso verdaderamente nos ayuda a que otros también puedan ser pueblo de Dios y ser alcanzados por la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2. Versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En aquel tiempo estabas sin Cristo, hermano, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no había esperanza y no tenías Dios. Pero Él tuvo compasión de ti y por su sangre te acercó. Él tuvo compasión de mí, por su sangre me acercó. Nosotros debemos tener la misma compasión por quienes no tienen a Cristo y mostrarles el evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice precisamente eran alejados de los pactos de la promesa. Y el Señor Jesucristo es ministro del nuevo pacto. El nuevo pacto donde Él entregaría su sangre, su vida, por el perdón de los pecados de su pueblo. Y aquellos que entrarían en ese pacto, les dio una señal que les recordaría precisamente que ellos son objetos del pacto con Cristo.